Buenas tardes, mi nombre es Marco Gianetto, soy calígrafo público, estoy en la ciudad de Córdoba, Argentina, y en el día de hoy vamos a ver una clase que aborda un tema vinculado al peritaje de manuscritos y que es un tema muy controversial, que es el peritaje de fotocopias. En este caso vamos a tocar un tema que es el análisis de manuscritos que se reproducen en fotocopias. Vamos a hacer una revisión bibliográfica, vamos a ver cómo los tratadistas, cómo aquellos que escriben sobre nuestra materia han tomado y han realizado sus evaluaciones en sus textos. Las fotocopias se encuadran dentro de los que son los documentos y escrituras no originales, que también tiene que está familiarizada con otras escrituras no originales, como las aquellas que se reproducen en faxes, en microfilms, en papeles carbónicos, autocopiativos, en imágenes escaneadas. Cada una de estas escrituras no originales tiene su particularidad, tiene su complejidad, tiene también sus limitaciones técnicas. Nosotros en el caso puntual de hoy vamos solamente a tocar las fotocopias. Vamos a ver algunos casos de reproducciones de fotografías, porque son aquellos antecedentes con los cuales se asentaron las futuras posturas de algunos peritos. Pero el eje principal son las fotocopias. Así que no vamos a abordar investigaciones o libros que aborden los otros tópicos. Quiero dejar primero sentado una fecha muy concreta. Chester Carlson inventó en 1938 la primera fotocopiadora, en 1942 la patentó y en 1959 introduce Xerox la 914, compra la patente e introduce esa primera fotocopiadora comercial. Esta fecha quiero que la tengan en cuenta, en 1959, porque juega un rol fundamental en muchos de los libros que vamos a analizar, ¿no? Si bien antes de la fotocopiadora había otros medios de reproducción muy similares, como por ejemplo el fotostat, que se decía que se producía copias fotostáticas, pero era una reproducción fotográfica. No era en este caso una reproducción con toner. Era otro tipo de tecnología que se usó alrededor de 1900, a comienzos de 1900, pero no tiene nada que ver con el término fotocopia. Primero y antes que todo, quiero definir y dejar bien claro que lo que hoy vamos a analizar se vincula solamente a una tarea pericial, que es la del análisis de firmas o escrituras en calidad de fotocopia, que se reproducen en fotocopias. No vamos a abordar el problema de la alteración documental del documento. Es decir, no vamos a abordar el tema quizás más complejo y del cual no hay una metodología de abordaje todavía definida para nuestro campo laboral. Esto es muy importante, saber y distinguir las tareas que vamos a realizar en nuestros estudios. Ya lo dice Velázquez Posadas, que nosotros hacemos una secuencia de estudios que después terminan conformando una reconstrucción histórica de cómo se confeccionó ese documento. Es un paso a paso, ir definiendo pequeños estudios para luego explicar cómo se generó ese documento. Entonces, una de esas tareas es definir la autenticidad o la autoría de firmas. En este caso, esas firmas se presentan en calidad de fotocopia, no se presentan en original. Pero es una tarea. La otra tarea sería definir si tiene alteraciones, o perdón, si esa fotocopia es producto de un montaje o una edición. Pero es una tarea muy distinta a la otra, con distintas metodologías. Una tiene una metodología bien definida, que es el análisis de manuscritos, y la otra no tanto. Pero son dos tareas diferenciadas. Lo que tenemos que saber nosotros es por cuál vamos a empezar esas tareas cuando analizamos una fotocopia, para que la conclusión de una tarea no termine influenciando la conclusión de la otra tarea. Por ejemplo, muchos peritos dicen, no se pueden analizar fotocopias porque puede haber montajes, ediciones, es decir,
excusándose en que no puede determinar una cosa, no realiza el otro estudio. Entonces, la conclusión de un estudio termina influenciando en no hacer el otro estudio. Y ahí el perito lo que tiene que hacer es, entonces, primero empezar por el otro estudio, el estudio de las firmas, y después sobre si hay montajes, ediciones, alteraciones, etcétera, en esa fotocopia. De esa manera no se verá influenciado o sesgado en su opinión. Pero si empezamos analizando la fotocopia para saber si hay montajes o ediciones, eso sí o sí quizás nos termine condicionando nuestra opinión sobre el tema fotocopias, o en todo caso no es que la termine condicionando, ni siquiera hacemos ese estudio. Cuando es necesario hacerlo porque nosotros tenemos que analizar la integridad del documento para dar una respuesta de cómo fue realizado ese documento, cómo fue confeccionado, cómo fue su génesis de producción. Y esto tiene que ver con lo que habla Itiel Dror, el cognitivo forense, sobre la secuencia lineal de desenmascaramiento, es decir, ir definiendo bien qué tarea voy a realizar primero y para que cuando concluya esa tarea, los resultados de esa tarea influyan lo menos posible o no influyan en la siguiente tarea, para que yo no esté sesgado en mis opiniones. Eso es muy importante que nosotros cuando abordemos el trabajo de un documento definamos qué voy a hacer primero, qué voy a hacer segundo, qué voy a hacer tercero, para que el primer estudio no termine influenciando en el segundo, en el tercero, en el cuarto y así. Por supuesto, nosotros vivimos en una época muy distinta a muchos de los tratadistas que vamos a ver hoy, donde está el tratamiento digital de documentos, de imágenes, que está muy disponible para todos, para expertos y hasta para nosotros que por ahí no tenemos, que tenemos cero manejo de tecnología y que nos cuesta meter una firma en un Word. Pero es así. La tecnología hoy en día facilita la reproducción y el montaje de firmas. Y entonces puede haber casos como este que está presentado en el método modular australiano, que es un libro del cual vamos a hablar más adelante, a través del cual con una única firma se han hecho con tratamientos digitales distintas firmas. Es decir, se ha cambiado en este caso la irradiación horizontal, la irradiación vertical, se han distorsionado algunos parámetros, se han alterado algunas letras en particular, siempre con tratamiento digital y luego se las imprime. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando analizamos firmas. Es un tema que no es sencillo y que tenemos que ser muy precavidos cuando esas firmas están en calidad de fotocopias. Otro gran problema es el montaje y la edición. No siempre se ven indicios claros de montaje, como en este caso que también están presentes en este caso en el manual del EMSI, que también es descargable y del cual vamos a hablar más adelante. No siempre se van a ver estas evidencias de montaje, como acá las desalineaciones en la cuadrícula, acá las líneas del sombreado del papel que fue adherido. Estos son montajes muy burdos que se terminan viendo, pero no siempre va a pasar eso, entonces que tenemos que tener cuidado que si no se observan evidencias, eso no quiere decir que no haya una maniobra allí de montaje, no puedo afirmarlo categóricamente. Este es otro caso, yo lo pongo porque es un caso ya burdo, ¿no? Miren acá, esto habla también del perfil del falsificador, el perfil de su habilidad, el perfil psicosocial, el perfil que ustedes quieran atribuirle a esta persona. Miren cómo ha hecho el montaje sobre una fotocopia previa, ha montado escritos mecanográficos y cuando eran escritos manuscritos los primigenios, y se ha olvidado de borrarlos. Y el montaje más interesante que he visto en la bibliografía es uno que Julia Elena de la Peña, en su libro Investigaciones Documentales, ella traduce el artículo de Harris. Harris analiza un memorándum en calidad de fotocopia. Este memorándum, todo esto que ustedes están viendo acá, fue realizado con 12 memorándum. Perdón, con 12 memorándum se construyó esta lista negra y se echó una persona. El primer perito que interviene, cuenta Harris, analiza la escritura, le dan material de cotejo y dice, fue este empleado el que realizó esto. Bien, listo. Cuando lo analiza Harris se da cuenta y dice, sí, la escritura es de él, pero acá hay evidencia de montaje. Y entonces pide más material y encuentra los 12 memorándums
que fueron la matriz con la cual se fueron incorporando distintas palabras. Es decir, a estos 12 memorándum se le hizo fotocopia, fueron cortando palabras, fueron armando un texto, cuando tenían armado el texto hicieron otra fotocopia y lo hicieron a esta lista negra. Es decir, la escritura es de la persona y eso es importante saberlo. No estaba equivocado el primer perito, pero el primer perito no hizo después el estudio del montaje que sí hizo Harris. ¿Por qué? Porque Harris vio algunos elementos que le llamaban la atención y dijo, acá hay algo raro, vamos a revisar bien, esto puede ser una maniobra de montaje. Porque lo primero que te dice la persona, yo no hice ese texto. Entonces, algo raro puede llegar a ver ahí en ese texto y Harris le prestó más atención que el primer perito. ¿Qué hubiese pasado si el perito empezaba por el montaje? ¿Era importante saber de quién era la letra? Por supuesto que es importante. Para nosotros como técnicos es importante y para el juez también, porque eso significa de qué tipo de documento se pudo haber sacado esa letra. Por ejemplo, si no hacen primero el estudio de las letras, no saben de quién es el autor, no podrían ir a rastrear específicamente el archivo de esta persona. Deberían ir a buscar todo el archivo de toda la empresa, de todos los empleados. En cambio, ya sabiendo que es la letra de esta persona, fueron al archivo específico de esta persona y después demostraron que había un montaje en este documento. Es imperdible este caso, me parece que es muy, muy raro y muy interesante. Hoy vamos a ver bibliografía en español. Vamos a ver las opiniones de algunas entidades y colegios estatales, las entidades estatales y colegios de asociaciones de calígrafos, y vamos a revisar una bibliografía en inglés que a mí me parece que es muy interesante. Vamos a ver dos caras que se contraponen en la opinión de la investigación sobre fotocopias. Una cara que es dogmática, que se basa en la opinión propia de los peritos o de un cuerpo de peritos, y otra opinión que está basada en investigaciones, en ciencia. Entonces, vamos a ver esos dos corrientes que son distintas entre sí y que merecen que pongamos el foco y la atención y que podamos discutirlas. El primero de ellos que vamos a hablar es quizás uno de los cracks de la criminalística, que es Edmond Lockhart. Este manual, por supuesto yo tengo este manual, pero no es una edición de 1935, es una edición más moderna que hizo la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Si tienen la oportunidad, cómprenlo. Yo generalmente estos libros los compro vía Book Depository porque no te cobra el envío a Book Depository acá en la Argentina. Sale mucho más barato que Amazon. Pero es un libro muy completo y después supuestamente escribió otros libros más él solo que también son muy completos a nivel de criminalística. En el caso de documentos toca el tema de las fotografías. En ese momento el problema eran las reproducciones en fotografía. Y miren la opinión que tiene Lockhart sobre el análisis de escritos en calidad de fotografía. A veces las partes proponen al perito enviarle en vez de los originales las pruebas fotográficas de estos. Esto es casi constantemente inaceptable. Las fotografías que no hayan sido hechas por el mismo perito no dan por lo regular prueba alguna de las alteraciones del documento. Por otra parte, pueden ser compuestas, es decir, antepone el montaje al análisis de la escritura. Aquí Lockhart es un antecedente que después vamos a ver que muchos siguen, no sé si repitiendo, pero sí definiendo que primero al estar la posibilidad del montaje no se tiene que hacer el otro estudio. Cuando por ahí es necesario hacer los dos estudios. Hay que ver en qué orden para que la opinión de uno, de finalizar uno, no termine influenciando en el otro. El otro texto es Grafocrítica, el segundo que encontré en mi biblioteca, del gran Ballatierro. Este libro, a quien lo ha marcado acá en la Argentina, casi todos fuimos formados con este libro, por lo menos los que egresamos de Rosario. Es un libro que uno lee y se va sorprendiendo, pero esto cómo lo pasé por alto, ¿no? Para mí es muy importante, porque yo me formé con este documento, después lo abandoné eso de metodología, pero hoy en día su clasificación grafonómica sigue impactando en mis descripciones, sigo describiendo con la clasificación grafonómica que utiliza Ballatierro en muchos casos.
Pero lo que quería señalar, el tema de la fotocopia. Sí, Vallatierro, en esta edición de 1963, habla de las fotocopias. Si ustedes recuerdan, la primera fotocopiadora apareció en 1959. ¿Eh? Y acá yo tengo una edición de 1963. Miren lo que dice: los documentos dudosos que motivan la prueba son como son y no se pueden modificar. Lo único que se debe exigir con respecto a estos documentos es que sean originales. Se debe exigir que sean originales. El perito no puede actuar sobre fotocopias. No puede actuar sobre fotocopias. No solo porque ocultan detalles interesantes y hasta decisivos para el cotejo, sino también porque pueden llevarla a dictaminar sobre la base de un engaño, si se tratase de fotografías compuestas, y además porque legalmente no se puede informar utilizando solo fotocopias. Además porque legalmente, en el caso muy raro de que el original estuviera destruido y fuera preciso valerse de una fotocopia, el perito hará su dictamen con las salvedades, tanto legales como técnicas pertinentes, y sus conclusiones no podrán ser sino problemáticas. Es interesante, él empieza hablando de fotocopias, después menciona fotografías y luego después fotocopias. Creo yo, después Gabriela Tudela, cuando yo posteo esto, Gabriela Tudela me comenta, nuestra colega de la provincia de Santa Fe, me comenta que ella tenía una edición del año 56, la revisó y el mismo texto, entonces le digo, imposible que esté hablando de la fotocopiadora Xerox, sino que está hablando del fotostat, quizás. Que el fotostat era un procedimiento fotográfico que a veces algunos denominaban fotocopias, en realidad eran copias fotostáticas, se le decía, pero algunos también le decían fotocopias. Que era un sistema, no es similar al del fotocopiado común, pero es un sistema que se usaba ya por el 1900 y que los archivistas y los bibliotecarios usaban. Recordemos que Vallatierro era archivista, era bibliotecario, y cuando le comenté esto a Javier López Contreras, que para mí es el referente número uno en autores de años atrás, con su biblioteca, con su editorial, perdón, Graficae, que ha editado muchos libros, él me dice que puede ser que sea el fotostat, que él dice que, me comenta que Vallatierro seguramente trabajó con fotocopiadoras, que era un archivista que tenía muy buena reputación, que viajaba por el mundo dando conferencias, entonces puede ser que haya trabajado fotocopias, pero el texto, como él lo ve así, dice que quizás se refiere a otro medio de reproducción. Igualmente no es interesante ver que en el texto de Vallatierro está esta palabra fotocopias, ¿no? Es algo interesante, simplemente quería mencionar eso. No puede actuar sobre fotocopias, fotografías compuestas, es decir, anticipa su estudio. A priori dice no se puede trabajar porque puede haber una composición o un montaje. Y si se puede trabajar, las conclusiones pueden ser problemáticas. No sé a qué se refiere con problemáticas, pero bueno, eso es lo que esgrime Vallatierro. El siguiente antecedente que encontré es este, que para mí es muy interesante, es de Roberto Albarracín. Seguramente los argentinos lo conocen, aquellos que no lo conocen, Albarracín es un forense que escribió mucho, tiene manuales de criminalística. Y también esto que yo encontré está en una revista que publicaba la Policía Federal. Esto es del año 1944, la ponencia es en el marco del primer Congreso Panamericano de Criminalística realizado en la ciudad de Santiago de Chile en la semana del 29 de mayo al 3 de junio de 1944. Es decir, son 19 años antes que Vallatierro, 9 años después que Locarno. Albarracín expone ahí en Chile los principios del método escopométrico. El método escopométrico es el método que es una denominación administrativa, escopometría, que abarca muchas disciplinas forenses y que están reguladas por la Policía Federal. Es una denominación regulada por la Policía Federal de la Argentina, que hoy en día ya tiene impacto en otras policías de la Argentina, ese término, ese concepto, pero digámoslo, no es un término que todos los que practicamos ciencias forenses en la Argentina utilicemos o estemos de acuerdo con su utilización. En los principios del método escopométrico aplicado a los documentos, al análisis de documentos, Albarracín dice lo siguiente:
El primer principio, es el primero de ellos al que colocamos en primer plano por su gran importancia, es el referente a los originales, que se enuncia en la siguiente forma. No es posible aceptar bajo ningún concepto la reproducción fotográfica de un documento en reemplazo o sustitución del original. Bajo ningún concepto es posible aceptar en reemplazo o sustitución del original. Esta es la postura en 1944 de Albarracín en este congreso. En 1969, ya retirado exdirector de investigaciones, en la misma editorial, Albarracín publica un manual de criminalística y en principios relativos a la documentación dubitada, él dice: la documentación dubitada e incriminada debe ser presentada al perito en sus originales. Al respecto de la respectiva reglamentación, y menciona una reglamentación interna de la Policía Federal, yo la desconozco, establece que la investigación pericial debe efectuarse exclusivamente sobre originales, porque son indispensables para poder realizar el análisis intrínseco comparativo tendiente a establecer identidad, autenticidad o falsedad, agregando que se rechazará ya toda reproducción fotográfica que pretenda ofrecerse en reemplazo de los originales. Acá ya menciona un reglamento, ya todo el personal policial de la Policía Federal tiene una normativa interna administrativa que les dice: ustedes van a trabajar de esta manera en cuanto a la documentación dubitada. Si alguien dice: no, pero miren, acá en este caso, no importa, está en fotocopia, usted no tiene su opinión, como se tiene que regir bajo esta normativa, bajo esta reglamentación interna de la Policía Federal. Y ya más acá, Jorge Silveira, esto es del año 2007, es decir, 73 años después, no, a ver, 63 años después que en la primera opinión de Albarracín que yo encontré, capaz que hay una anterior, yo lo desconozco, Silveira en su libro Peritajes Escopométricos realiza ya una opinión más, perdón, no sería una opinión, sería una normativa para ellos, para los que hacen peritajes escopométricos. Dice lo siguiente sobre los principios relativos a la documentación dubitada. Para que los resultados de la investigación pericial sean satisfactorios, se debe efectuar exclusivamente sobre los originales, a efectos de poder realizar, aplicando el instrumental áptico adecuado, el análisis del soporte, el análisis extrínseco o intrínseco tendiente a establecer identidad, autenticidad o falsedad. Se rechazará en principio toda reproducción del original. Toda reproducción, ya no habla solamente de fotografía, sino de toda reproducción del original, salvo casos especiales donde el cotejo de estudio se haya condicionado por esa circunstancia, siendo así el análisis realizado con reservas de cotejarse con el original. Miren acá, las fotocopias, fotografías duplicadas no permiten analizar el soporte dudoso, sea este papel u otro elemento base del escrito, ni tampoco elementos importantes que se relacionan con el ritmo de la escritura, específicamente con el presionado. Ni tampoco estudiar los rasgos finales, iniciales, que resultan definitorios en este tipo de peritajes. Recordemos que Silveira perteneció a la Policía Federal, luego a la Policía Metropolitana, es un autor muy prolífico, tiene muchas obras editadas por la editorial La Roca, ha formado muchos peritos, ha formado a muchos docentes que hoy dan en cátedra en el IUPFA, que es la Universidad de la Policía Federal Argentina. Es decir, su opinión es una opinión que puede representar a toda esa población de peritos que analizan fotocopias. En este caso, es una opinión del año 2007, habría que ver si hay una opinión más actual. Yo no sé si los libros, no recuerdo si los libros de Allegretti mencionan algo, que creo que son más modernos que los libros de Jorge, pero bueno, es un tema que así él ha sentado la postura no de él, sino de todo el cuerpo de peritos que trabajan bajo los lineamientos de la escopometría. Recordemos que la escopometría es una denominación administrativa. El trasfondo sería la identificación de manuscritos en este caso. El siguiente libro es un libro que por ahí, acá en la Argentina no se los ve mucho, son de Viñals y Puente, tiene dos libros para mí que son muy buenos. Esta es una edición del 2006 y es muy interesante la opinión de ellos porque marca como un quiebre en relación a lo que venimos leyendo.
dice lo siguiente, ellos dos: si no ocurre ninguna de las circunstancias anteriormente citadas, fotocopias de mala calidad o de originales muy flojos, la fotocopia podría servir para identificar o no determinados grafismos. Únicamente perderíamos la profundidad, que es solo uno de los subaspectos de la atracción. Nos quedaría la tensión y el calibre, etc. Ahora bien, ¿por qué los peritos que habitualmente trabajan en documentoscopía son reacios a la fotocopia? Y esto me gustó mucho. Es normal que sean reacios. El perito que trabaja habitualmente sobre documentos y no tanto sobre grafismos, se fija mucho más en el soporte, en la hoja de papel, en las tintas, y por ello desconfía de la fotocopia. Y hasta cierto punto tiene razón. Aquí no se aprecian raspados, lavados y añadidos. Entonces, es muy interesante que Viñals y Puente ahí definen, de una manera no tan explícita, pero lo definen. Hay dos tareas, señores. Una la firma y la otra es el análisis del documento. Y también definen distintos roles. Uno puede ser un analista de escritura y otro un analista de documentos, que es una postura muy americana también eso, AFD, AFM. Pero bueno, recordemos que el análisis manuscrito tiene su propia metodología que es muy distinta a todas las que son los peritajes documentológicos. Después los peritajes documentológicos para analizar mecanografía sigue una metodología, para analizar identificación de fotocopias otra metodología, para analizar detección de borrados otra metodología, etc. El siguiente libro, otro libro español, Méndez Vaquero, es un librito que me regalaron el año pasado y me encantó, porque es muy práctico, tiene muchos ejemplos de peritajes al final, muy cortitos, muy resumidos, pero te das una idea cómo en 1994 trabajaba creo que es la Policía Nacional Española. Los límites de aplicación de la documentoscopía: cuando sea estrictamente necesario peritar fotocopias, deberemos hacer constar claramente en el cuerpo del informe esta limitación, advirtiendo que las conclusiones no podrán tener un valor determinante, sino meramente orientador. Cuando yo leí esto, lo primero que hice fue al anexo que tiene de peritajes, para ver si encontraba algún peritaje relacionado a fotocopias, y no había ninguno. Quería ver en qué términos se expresaban las conclusiones en ese momento, en 1994, en España. Pero sí, aquí lo que me gusta de este tramo que estoy citando es lo que observa Méndez Vaquero, de mencionar las limitaciones en el cuerpo del informe. Y advirtiendo que las conclusiones no podrán tener un valor determinante. Es decir, él dice que las conclusiones en fotocopia no pueden tener el mismo valor que las conclusiones en original. Y eso es muy importante, porque yo veo a veces que en las conclusiones de fotocopia se expresan la firma es auténtica de tal persona, pero si me da el original puedo cambiar o rectificar o rectificar mi opinión. Hacen una conclusión categórica con los mismos conceptos que usan cuando analizan originales. Acá Méndez Vaquero dice no, sería muy distinta el nivel de conclusión que van a tener el análisis de fotocopia en relación al análisis de documentos originales. Y finalmente llegamos a uno de los grandes libros de documentoscopía de este milenio, junto con Velázquez Posada. Creo que son los dos libros que han hecho como un crash en ese momento, ¿no? Fueron libros que impactaron en todos los peritos de habla española. En esto hay que agradecerle a Elena y a Ediciones La Roca que tengamos la oportunidad de tener a los del Piquia en este texto. Para mí es una enciclopedia forense tremenda, así como el libro del doctor Velázquez Posadas también es para mí una herramienta fundamental. Hay muy pocos libros como este o como el de Velázquez Posadas que se hayan escrito en lengua inglesa. Creo que son libros tope de gama, tope editorial, tope de calidad, tope de conceptual. Son libros herramientas, son libros herramientas, me refiero a libros que te ayudan a pensar y a desarrollarte como profesional. Son libros para consultar constantemente.
En este caso voy a hablar del libro de los del Pique, porque en el libro del doctor Velázquez Posada no encontré referencia al tema de fotocopias, capaz que se me pasó, capaz que no, pero aquí encontré un capítulo entero de examen de los documentos fotografiados. No sé cuántas veces lo habré leído el libro de los del Pique, pero cuando voy a consultar algún tema, siempre encuentro algo y digo, esto se me pasó en algún momento, ¿cómo no le presté atención? Y si bien el título examen de los documentos fotografiados, ellos nos aclaran que van a hablar de todos los tipos de reproducciones y por ahí están metidas las fotocopias, miren, son 507, 42 páginas hablando de reproducción de documentos. 42 páginas, así que yo los invito a que lo lean ustedes, pero sí voy a hacer la lectura de algunos tramos que a mí me parecieron muy buenos y que hablan del perfil que tienen ellos como autores, ¿no? Miren esto qué interesante. El otro día la escuchaba también en Chile a Carolyn Beard también decir sentar posición como técnicos, como científicos responsables, cuáles son las limitaciones técnicas del análisis. Y no responder porque sí, no responder porque nos lo piden. Nosotros tenemos que sentar posición, somos esto, somos especialistas en esto, y a partir de esto es lo que podemos formular. Miren lo que es lo interesante de este párrafo del Pique. La conclusión es el resultado de los exámenes realizados. El hecho de haber examinado no obliga al perito a emitir una conclusión definitiva. Eso sucede no solo en los estudios sobre fotografías, sino también en aquellos realizados directamente sobre los originales. Que algo tan obvio esté en un libro así, es algo obvio. Que yo haya examinado no tengo que por ello llegar a una conclusión categórica, y más sobre todo en fotocopia. No tengo por qué, pero te lo está pidiendo un juez. Es un problema del juez que no sabe pedir las cosas. Tiene que haber una cultura forense de información, de retroalimentación, de que él sepa, que él entienda hasta dónde pueden llegar mis conclusiones en este caso. Y no tener miedo de expresarlas de esa manera, ¿no? Sin embargo, miren esto. Cuando muchos mencionan, dicen, la fotostática de una firma originariamente realizada a pluma y tinta no se podrán apreciar muchas de las cualidades de su trazado. Y cuando se realiza en bolígrafo también, muchas de las cualidades no se van a apreciar en la fotocopia. De eso vamos a hablar más adelante también. Pero sin embargo, miren lo que dicen los de Pique. Muchos atajan y dicen, no puedo analizar un montón de elementos como la calidad del trazado, no puedo analizar los rasgos de ataque, los puntos los finales, no puedo analizar un montón de cosas, mejor me analizo en fotocopias. Miren lo que dicen los de Pique. Sin embargo, la pericia de firmas no se guía exclusivamente por el estudio de los indicios especificados. Sin duda, la presencia de los mismos será una valiosa indicación que facilitará la tarea del técnico. Pero ¿cuántos casos de firmas falsas han sido investigados sin tener en cuenta los referidos indicios? Por ejemplo, no hablemos de firmas, de escrituras. Las escrituras en grafiti, pongo siempre ese ejemplo. ¿Cuántas veces hacemos identificación de grafitis o de leyendas escritas a manos en las paredes? Con tiza, con lápices de labio, con aerosoles. ¿Cuántas veces? Ahí no tenemos presión, se pierden los puntos de ataque, hay soporte vertical, se escribe parado, hay nervios, y sin embargo, a veces logramos la identificación de quién escribió ahí. Es mucho peor, creo yo que es mucho peor esa situación, ese escenario, que el del análisis de una fotocopia para la identificación de manuscritos. No estoy hablando del montaje, que es otro tema distinto. Y el otro punto que me interesó aquí es el comportamiento pericial en relación con las reproducciones. La resistencia, la negativa sumaria a peritar cualquier especie de reproducciones se inició pocos años después del surgimiento de las fotocopias. Y eso es cierto. Por ejemplo, yo cuando entré en el año 97 a Policía Judicial, había una resistencia a no analizar fotocopias. Y nos basábamos en opiniones que tenían otros peritos, decían, no se analizan fotocopias, no se analizan porque puede haber montaje, puede haber montaje, puede haber montaje, Eso es lo que siempre argumentábamos. Y a poco fuimos de manera heterogénea, nunca de manera homogénea, diciendo, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, aquí puedo hacer esto, hasta acá llego. Y he tenido compañeros que se expresaban las firmas auténticas, y en mi caso yo me expresaba la firma
se reproduce un diseño similar a la firma indubitada de tal señor. Teníamos diferentes niveles de conclusiones cuando analizábamos fotocopias, pero ya le habíamos perdido un poco ese primera opinión que teníamos que no se puede analizar. Y el tema de que apenas surge la fotocopiadora, ya los primeros peritos entraron en posición y después los que vienen dicen, no, no se puede analizar. Cuando siempre tenemos que estar atentos y ser nosotros contemporáneos de nuestra época y tratar de discutir constantemente el estado del arte de las metodologías. Que haya una metodología que sirve no quiere decir que no pueda ser mejorable, perfectible o cambiable también, ¿por qué no? Modificarla totalmente. Esto es una discusión que tenemos que plantear. Hay algunos estamentos que no permiten la discusión, pero nosotros los peritos que estamos por fuera de todo lo que son reglamentos, que estamos por fuera de las instituciones que son públicas o policiales, tenemos la posibilidad de decir, no, esto se puede discutir, podemos disentir, podemos abordarlo de otra manera, podemos escribir una nueva forma de analizar los manuscritos, ¿por qué no? Y bueno, acá voy a mencionar un punto, fíjense lo que dice, son una serie de puntos que menciona los del Piquia, que son muy interesantes. En los fundamentos específicos de la afirmación de falsedad, es natural que su mérito pueda ser impugnado, como sucede también incluso en los casos en que los originales son analizados, es cierto. No siendo positiva la falsedad de la firma o no transparentándose alguna otra evidencia de fraude documentoscópico, el perito no deberá afirmar la autenticidad de la firma, y mucho menos del documento. Es decir, lo que dicen los del Piquia es que se puede afirmar que una firma es falsa cuando está en fotocopia, pero nunca se puede decir que sea auténtica. Esto es una opinión que también lo he escuchado con Otto Rodríguez, y se ve que es parte de la escuela brasilera de peritos, ¿no? Es decir, se puede afirmar que es auténtica, se puede afirmar que la firma es falsa si está en fotocopia, pero no se puede afirmar que sea auténtica si está en calidad de fotocopia. Y eso me hace un poco de ruido. ¿Por qué? Porque siempre está por detrás todo el tema del montaje. Y yo digo, ¿por qué si alcanzaron una conclusión realizando una metodología de identificación de manuscritos categórica, ¿por qué no la pueden alcanzar en la otra posición, que es la de la autenticidad? Sin embargo, yo estoy en desacuerdo en que se expresen que es falsa y que es auténtica, en las dos cuestiones. Pero, digo, si alcanzaron un objetivo de que es falsa, ¿por qué no pueden alcanzar el mismo objetivo de que es auténtica si están analizando manuscritos? Siguiendo el mismo método, ¿no? Bueno, ellos dicen que cuando, en vez de decir que es auténtica la firma, en esa eventualidad serían correctas afirmaciones periciales como las sugeridas a continuación. No observó el perito en la reprográfica en cuestión evidencias de falsedad, reservándose una conclusión definitiva cuando el original fuera sometido a examen. Entonces, no dice que sea auténtica, pero dice que no hay evidencia de falsedad. Hasta donde los elementos técnicos apreciables en el documento de naturaleza lo permitieran, ninguna prueba material en desabono de la autenticidad del documento fue apreciada. Es decir, no se observaron evidencias de montaje o de ediciones, o de borrados, raspados, etc. Pero es interesante eso, ¿no? Que siguiendo la misma metodología de trabajo, alcanzan una conclusión categórica de falsedad, pero cuando tienen que decir que es auténtica, dicen, no, eso no lo puedo decir. Pero si dijiste que era falsa, ¿cuál es el registro para decir que no que es auténtica? En todo caso, no hay que decir ni que es falsa ni que es auténtica, hay que expresarse de otra manera, esa es mi opinión, ¿no? Bien, esta es la opinión del Colegio de Calígrafos de Buenos Aires. El Colegio de Calígrafos de Buenos Aires es un colegio solamente de la ciudad de Buenos Aires. Los demás peritos que trabajamos en la República Argentina no estamos afiliados ni asociados a ese colegio. El colegio es muy importante, está vinculado a la carrera de calígrafos de la Universidad de Buenos Aires, que quizás es la carrera más prestigiosa de peritos calígrafos que hay en la Argentina, porque es una carrera de 4 años. Y el colegio decidió emitir una opinión en el 2011 sobre el análisis de fotocopia. Miren qué interesante la opinión. Existe la posibilidad técnica de emitir opinión pericial sobre elementos fotocopiados.
si ellos son suficientes e idóneos para el trabajo técnico, según sea el caso tratado y respetando las limitaciones que correspondan. Cuando la fotocopia es de calidad, se posibilita la observación y la valoración técnica de los elementos formales de la escritura. Elementos formales, me suena Barlatierro, ¿no? A los elementos constitutivos, quizás debería ser valoración técnica de los aspectos formales de la escritura. Pero vamos a respetar ahí. Permite al perito el análisis de elementos tales como la forma y la estructuración de los grafismos. Totalmente de acuerdo, los desplazamientos laterales, las alturas, las proporciones, la inclinación absoluta y relativa, la línea básica, el uso de curvas y ángulos, los ligados, el empleo de tildes y acentos, la forma y ubicación de la rúbrica, etcétera, etcétera. A veces es posible observar pequeños movimientos de la mano, como los que aparecen en los puntos de ataque y fuga del trazado. No podrían analizarse los elementos que se llaman de fondo: presionados, retoques, empalmes, restos de lápiz cuando hay un bosquejo para hacer un calco, la existencia de repasados de trazo y en general todo elemento que, no sea visible, que solo sea visible mediante lupa o microscopio, o con iluminación especial, como ocurre cuando se investigan entre cruzamientos para establecer orden de relación o cuando se trata de borrados mecánicos o lavados químicos. Hasta esta coma es como manuscritos y hasta acá es todo documentoscopía, ¿no? Corresponde ahora informar cuáles son los límites que debe respetar el perito. Esto es muy importante porque acá le dice a los peritos y a los abogados y a los jueces que están leyendo la opinión hasta dónde llega esto. Un caso es cuando las formas o caracteres externos indican la falta de concordancia, lo que puede llevar a una conclusión negativa o contraria a la comunidad de autoría. Si lo formal o externo de las escrituras comparadas presenta diferencias con entidad técnica suficiente y si así correspondiera, no existe impedimento para informar pericialmente que no proceden de un mismo autor. Aquí, para mí, le da demasiado valor a la forma. Es decir, dicen, dos firmas son distintas en formas, proceden del distinto puño escritor. Entonces, permite ese tipo de conclusión. Yo creo que hay que tener en cuenta que si la forma es distinta, pueden haber otras posibilidades, no solamente que provengan de un distinto puño escritor, sino puede ser que sean de distinta época, pueden ser que sean de distinta mano, pueden ser que sea un disfraz, puede ser que sean distintos modelos de firma para distintos documentos, es decir, puede haber otra explicación. Además, todos sabemos que la forma o lo exterior de la firma es lo primero que se puede modificar y lo primero que se puede imitar, porque uno le presta atención a esas cosas cuando va a imitar la firma de otra persona. Y ahora, otro distinto es el caso cuando los elementos formales señalan la posibilidad de un común impulso gráfico, es decir, la forma es igual. Si aquellos elementos formales fueran concordantes, el perito debe actuar con gran prudencia para no incurrir en exceso técnico. Debe tenerse muy en cuenta que la más perfecta coincidencia formal puede ocultar un minucioso trabajo de calco, que como tal presentará esa concordancia externa, un dibujo previo o un truco fotostático que posiblemente pueda detectarse en el original. Aquí podemos ver que habla de un exceso técnico, con eso estoy de acuerdo. Creo que el exceso técnico es expresarse con los mismos conceptos con los que nos expresamos cuando analizamos firmas en original. Esa es mi opinión. El exceso técnico creo que sería ese, ¿no? No tenemos que usar el mismo vocabulario, los mismos términos. Estamos analizando una fotocopia y no una original, así que no hay que incurrir en ese exceso técnico de la conclusión. Y también la posibilidad de que haya un montaje, pero hay que diferenciar las dos tareas. Uno es el análisis de la firma y el otro del montaje en la fotocopia. Sí creo que aquí, en este caso, esta opinión, para que tengan ustedes, no solamente impacta en los calígrafos de Buenos Aires y en toda la comunidad legal de esa ciudad, sino también que ha tenido impacto, según lo que me ha comentado recién Iván López Aguilar, en la comunidad mexicana. Ha sentado jurisprudencia en la comunidad mexicana, así que muchas gracias Iván por comentarme eso, pero es algo que, fíjense hasta dónde llega Internet. Consultaron, un perito citó al colegio de calígrafos, un tribunal citó al perito para justificar su juicio, y el tribunal de alzada, es decir, más arriba de rango, más superior, también citó al otro tribunal, y en definitiva terminó conformándose una jurisprudencia con la opinión del colegio de calígrafos,
que por ahí falta que deba ajustarse más, pero me parece excelente que desde el colegio se esgrima una opinión sobre este tema tan controversial. Yo, en mi caso en particular, me hace un poco de ruido solamente este tramo, que no, creo que falta más definirlo conceptualmente, operacionalizar bien qué es una similitud formal y por qué. ¿Por qué se tendría valor eso? Yo eso no lo entiendo muy bien. Perdón. El siguiente es la red europea. La red europea de Institutos de Ciencias Forenses es una red que agrupa a todos los laboratorios de muchos países de Europa, laboratorios oficiales de países europeos y de algunos países fuera de Europa, y también de algunos institutos privados. Está dividido en disciplinas forenses, y una de las disciplinas es el examen forense de manuscritos, que el grupo se llama ENFEX. Ellos desarrollaron un manual de buenas prácticas que está disponible y descargable en internet, en inglés, y en ese manual de buenas prácticas para el análisis e identificación de manuscritos, ellos definen que el alcance de este manual es todos los análisis que implican el análisis y cotejo de escritura y firmas manuscritas, tanto originales como no originales. Es decir, todo ese manual es para aplicar en análisis de firmas originales o no originales. Le da el mismo rango. Es decir, todo este manual se puede usar para las escrituras no originales también. Ellos dicen, los documentos en copias no contienen todos los detalles presentes en los documentos originales y la calidad de los documentos varía de un documento a otro. Si se hace un examen y un cotejo, deben hacerse las siguientes observaciones. Determinar la claridad del documento en copia. ¿Es la escritura suficientemente clara para poder realizar el cotejo? Comentar en las notas el hecho de que los documentos en copia han sido examinados y debe haber una cláusula de exención de responsabilidad en la que se indique que el examen solo es de la escritura. Solo es de la escritura y no de la autenticidad del documento. Debe documentarse que los resultados de cualquier examen pueden ser limitados debido al hecho que se han examinado documentos en copia. Miren acá en este punto, ¿no? El examen solo es de la escritura. ¿Se acuerdan que partíamos de las primeras opiniones que decían no se pueden analizar porque no se puede determinar la autenticidad del documento? Ahora los peritos dicen primero, ya lo vimos también en Puente y Viñals, primero hay que analizar la escritura y luego la autenticidad del documento. Porque si yo parto de este análisis de la autenticidad del documento, eso me va a prejuzgar y me va a decir, no, no hago el otro. O el otro ya debe estar influenciado en hacerlo o no hacerlo. Y esto de comentar en las notas, yo creo que también es necesario que esté comentado en la conclusión, que se trata de una fotocopia lo que estoy analizando. Muchos peritos ponen la firma orante en el documento tal, es auténtica de tal persona. Yo creo que tiene que decir la firma orante en la fotocopia. ¿Saben por qué? Porque el fiscal o el juez acepta el peritaje, lo incluye y cuando lo va a reproducir, lo va a citar la conclusión. Y quizás no cite el estudio donde se menciona que es una fotocopia, y ponga la conclusión. Y el otro juzgado que lo está controlando su trabajo, lea la conclusión, y si no dice que es una fotocopia, no puede quizás pensar distinto, no puede tener la oportunidad de decir, che, acá quizás era una fotocopia, deberíamos, me parece, verlo de nuevo esto, si hay tanta controversia. Entonces, en la misma conclusión tiene que estar comentado que se trata de una fotocopia. Bueno, el grupo científico de trabajo del examen forense de documentos, este grupo científico de los Estados Unidos trabajaba vinculado al FBI, producían muchos estándares. Estos estándares después, o normas, se terminaban volcando en la American, bueno, no más, el ASTM, el testeo de materiales, Standard Testing Materials, y están disponibles en internet. Ustedes los buscan y tienen como 20 normas vinculadas a nosotros. Y hay dos de ellas que hablan de este tema. Una es manuscritos y la otra es de documentos impresos con toner, pero en ninguna de las dos normas mencionan cómo tenemos que valorar los manuscritos. Eso me pareció un poco así interesante, el silencio que hay en las normas sobre este tema, más teniendo en cuenta que ahora muchos de estos estándares que han producido ellos, porque este grupo quedó un poco en pausa debido a la creación de los grupos en OSAC,
y del NIST. Pero miren ustedes, muchos de estos estándares hoy en día se están citando y se están siendo revisados y de nuevo reeditados por la American Standard Board, es decir, la Junta de los Estándares Americanos. Es decir, están siendo nuevamente vigentes en Estados Unidos. Pero no menciona el análisis de manuscritos en calidad de fotocopia. El método modular australiano, para mí, uno de los libros fundamentales que tenemos que tener. La versión 2016, ahora está por salir una nueva versión, según nos comentó Carol en Chile, en el Congreso de Chile. Esta es una publicación realizada por Brian Fong. Hay que tener en cuenta, Brian Fong era un científico forense de Australia. Él juntó a todos los forenses de allá, fue un gran impulsor de todo lo que es la disciplina de identificación de manuscritos, y él empezó su tarea de divulgación de cómo estaban trabajando ahí en Australia y en Nueva Zelanda en congresos periféricos, ¿no? De Asia, con muy poca convocatoria de gente. Hay una colega que trabaja en el Banco Central que ella iba a esos congresos y me comentaba, Marcos, éramos 10, 12 personas, y yo decía, qué bárbaro, ¿no? Y empezó ahí, y ahora hoy en día, él se murió en 2010 creo, bueno, pero hoy en día es reconocido por todos los científicos forenses de manuscritos en todo el mundo. Es más, aparece como un agradecimiento a su persona en el manual del NIST que sacaron en el año 2020, y el impacto que ha tenido la escuela australiana en toda la identificación de manuscritos, empezando por el laboratorio de Ámsterdam, que está considerado el mejor, hasta los laboratorios de Argentina o de acá de Córdoba puntualmente, es muy grande, ¿no? Es una escuela que se ha ramificado por todo el mundo por la transparencia con la que trabajan, principalmente por la transparencia con la que trabajan. Y ellos tienen un módulo, que es el módulo 4, que habla específicamente en este manual, del método modular, de escritura manuscrita no original. Muchas de las investigaciones que vamos a ver están mencionadas en este manual, así que no vamos a comentar lo que opinan ellos, pero sí es importante que ustedes lo sepan. En algún momento ojalá que nos autoricen a publicarlo a este manual de manera, para que tenga una publicación en español. Nosotros no tendríamos problemas en eso, en compartirlo, pero bueno, es un manual muy importante y creemos que sería necesario eso, que se publique en español. Así como los libros de Del Pique también son importantes para nuestra comunidad, creo que estos libros también de habla inglesa serían muy buenos. Y el segundo es del NIST, el informe del NIST, Análisis Forense de Manuscritos y Factores Humanos. Esto apareció en el 2020, está disponible en internet. También nosotros lo hemos traducido al español desde Campus Forense. Ellos tienen una opinión que es muy interesante, que también Linton Mohamed en el curso que dio el año pasado con nosotros nos la compartió. Ellos consideran el análisis de fotocopias como algo normal, habitual, y expresan sus conclusiones en el flujo de trabajo, de igual manera como las expresan cuando analizan originales. Que eso nosotros, por supuesto, éramos 35 peritos y nos cayó como, pero no tiene ninguna limitación, ningún recaudo. No, nosotros analizamos escrituras. Después, si hay un montaje o no, es otro tema. Es un análisis documentológico. Miren lo que dicen ellos. El AFID, o sea, el analista forense de documentos, también determina si los documentos dubitados son originales o copias. Si son copias, solicitas los originales al remitente. En los casos en que los originales solo estén disponibles en un lugar de custodia, como en un tribunal, el perito puede llevar a cabo un examen allí. Independientemente de si el original o las copias de los documentos están disponibles, el perito determina si los documentos dubitados son de calidad adecuada para un examen significativo. Es decir, sean fotocopias o copias o originales, hay que evaluarlos para ver si son pasibles de un estudio de identificación de manuscritos. Ellos tienen un mapa de procesos, todas las etapas bien definidas. En el curso, bueno, Ana Arroyo encontró algunas cositas para mejorar, también Rodrigo encontró algunas cosas. Encontramos muy pocas cosas en ese flujo de trabajo como para mejorar. A mí me sorprendió porque es un mapa de procesos que tiene muchos pasos, son como 500 descripciones,
y sin embargo nosotros encontramos 3 o 4 cosas para mejorar nada más. Y miren aquí, ¿es original el documento? Si no es así, solicitar el original. No hay original, considerar la calidad de la reproducción. No es buena la calidad de la reproducción, considerar mejoras con procesamiento de imágenes. Y ahí se armó otro quilombo, ¿no? ¿Cómo? Además de que consideran la evaluación de las fotocopias, dicen que si no es buena, procese la imagen. Utilice un software y procese la imagen para ver si se puede obtener una mejor imagen para hacer el estudio. Yo esto nunca lo había visto en ningún libro. Y es algo que, ¿por qué no hacerlo, no? Mientras esté plasmado en el informe la trazabilidad del mejoramiento, es decir, especificar qué se hizo para mejorar la imagen y no se altere la imagen original, se puede hacer. ¿Y por qué no? Si puede facilitar el estudio, ¿por qué no hacerlo? Qué interesante y me pareció muy bueno. Y esto habla de tanto el mapa de procesos que tiene el método modular australiano como el método del NIST, habla de la transparencia del perito. Al estar todo diseñado el mapa de procesos, cuando el perito va un paso, si no sigue ese paso tiene que justificar por qué no lo sigue, tiene que escribir, yo acá no me meto por esto, por esto, por esto, y tiene que justificarlo por qué va a agarrar el otro camino y no el siguiente. Entonces, esto de la calidad y el procesamiento de imágenes me parece que es muy interesante y está puesto en un libro de 2020, hace un año nada más. El siguiente libro es el libro de Linton Mohamed. Linton editó en el 2019 este libro que es un escritor excelente, muy sencillo, muy simple, como docente también, uno de los mejores docentes que he visto, como explica las cosas, la tranquilidad y la sabiduría que tiene, se nota que ha estado en muchos congresos, se nota que sabe escribir muy bien. Y si ustedes ven los últimos textos que ha escrito con Caligiuri, casi siempre la redacción del artículo queda en manos de él, porque se nota que escribe muy bien el señor y lo hacen de manera habitual en el tema de escribir artículos científicos vinculados a la identificación de manuscritos. Este libro solamente trata de firmas y tiene un capítulo de análisis de firmas en documentos no originales. Nosotros vamos a hablar de algunas de las investigaciones que él menciona aquí, en este punto, y vamos a ver que tiene mucho en común con la bibliografía que mencionaba que también había en el método modular australiano. Linton, si bien Linton es de Trinidad y Tobago, trabajó en Inglaterra y luego se fue a Estados Unidos, él hizo muchas investigaciones con Brian Fong, se considera un discípulo de Brian Fong y también ha escrito artículos con Brian Fong y Doug Rogers vinculados a la identificación de manuscritos. Cuando hablo de artículos no estoy hablando de que se pusieron a escribir sobre un tema, sino que hacían investigaciones y luego exponían los resultados de esa investigación. Una de las investigaciones que citan tanto Linton como Brian Fong que es una investigación del año 97 realizada por Groves en Los Ángeles, en Estados Unidos, que es como una encuesta que hizo este señor para ver la fiabilidad que tenía cuestionada el análisis de documentos en calidad de fotocopias. Fue publicado en la Academia de Ciencias Forenses de los Estados Unidos. Y en esta investigación, en esta encuesta, participaron 50 analistas forenses de distintos países. Cuando les preguntó Groves a estos qué creían sobre el análisis de las fotocopias, el 50%, perdón, a estos 50 analistas forenses, el 70% cree que científicamente es posible determinar la autoría de un escrito en calidad de fotocopia. El 70%. El 79% cree que científicamente no es posible determinar la autenticidad del documento en calidad de fotocopia. Es decir, que no hay montaje o edición. El 72% cree que lo mejor es separar las cuestiones de autenticidad de firma y autenticidad de documento, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Y el 74% cree que es importante declarar las limitaciones del examen de fotocopias. Declararlas en el informe por escrito. Y acá muestran un caso que es muy interesante.
La firma inferior es una imitación realizada a mano alzada basada en letras individuales de cada una de las firmas anteriores. Luego del ensamblado se hizo un procesamiento de imágenes y luego una fotocopia. Y ahí tenemos el caso de casi imposible de definir. Claro, está todo en las proporciones, todo en su máxima representación. Parece una firma auténtica, pero en realidad esto es un ensamblado. La siguiente investigación es del año 2001, realizada por Fong, Roger and Ayer. Si ustedes ven, Australia y Nueva Zelanda. Y es evaluar o comparar las conclusiones de los examinadores de documentos cuando analizan firmas en original y en fotocopia. Es un texto del 2001 que fue republicado en el jornal Forensic Document Examination en el 2018. La importancia que tiene esta investigación es que se vuelve a publicar en el 2018, que es algo que vamos a hacer en la revista de CIRDO, de hacer republicaciones de textos previos de años anteriores que no tuvieron una publicación en revistas científicas, porque creemos que es importante ponerlas como antecedentes científicos y que queden registradas en una revista para que luego puedan ser citadas por otros examinadores o técnicos. ¿Qué hicieron Fong y compañía con esta investigación? El propósito era comparar las opiniones de expertos en el análisis de firmas originales y en fotocopia. Participaron 6 examinadores de la Policía de Nueva Zelanda, solamente 6. Se realizaron 2 evaluaciones. En un test se analizaron firmas en original y en otro test se analizaron las mismas firmas pero en fotocopia. Se analizaron 260 firmas, 50 auténticas, 168 imitaciones, 21 disfraces y 21 autoimitaciones, perdón. Las autoimitaciones son aquellos disfraces que no se desfigura toda la grafía, sino que se hace la firma habitual, pero se le incorporan pequeños cambios para luego decir, esa firma no es mía, mire esta letra, mire esta otra. Se cotejaron con material auténtico estas firmas. Los resultados. Los expertos alcanzaron un 100% de precisión en el análisis y cotejo de originales cuestionados e indubitados. Originales, precisión máxima. Y 98% de precisión en análisis y cotejo de copias dubitadas y originales indubitados. Es decir, cuando había copias dubitadas y originales indubitados, solamente hubo un margen de error del 2%. Y no hubo cambio de opinión en las conclusiones de los pares copia-original, es decir, cuando la misma firma estaba en copia y en original, siempre arribaban a la misma conclusión, que era auténtica o falsa, pero nunca cambiaban de opinión. En la original era auténtica y cuando analizaban la fotocopia era falsa. Hay que tener en cuenta que se analizaron en esta investigación firmas complejas, es decir, se analizaron firmas complejas que se reproducían en fotocopia. Es decir, no es una investigación que aplica para evaluar la performance de peritos que analizan firmas de mediana y baja complejidad. Eso es muy importante. La siguiente investigación, también Fong y Roger, hay que decir, bueno, que en este paper no estaba mencionado, solamente decía que trabajaban en el Centro de Ciencias Forenses de la Policía de Victoria, pero ellos también trabajaban para la escuela o la universidad, perdón, de la Trobe, tanto Fong como Rogers. Por eso miren, ciencias biohumanas de la Trobe, o sea, con un perfil muy distinto a lo que se busca de la ciencia forense, que sean más matemáticos, físicos. Ellos tenían una formación más en ciencias sociales, muy distinta a la que por ahí uno puede decir, queremos estadistas, queremos matemáticos, etc. En esta investigación también se iba a evaluar la habilidad de los peritos cuando analizaban fotocopias o firmas en calidad de fotocopias. Participaron en este caso 15 examinadores de 6 laboratorios de Australia y Nueva Zelanda. Y se analizaron 18 firmas indubitadas en original y 80 firmas cuestionadas en fotocopias. De esas 80 firmas, 16 eran auténticas y 64 imitaciones. Hubo una alta eficiencia en caracterizar las firmas en fotocopias, es decir, en decir estas son auténticas, estas son imitaciones. Solo hubo una tasa de error del 1%. Solamente.
Cuando estos 15 examinadores analizaron las fotocopias, solamente en 1% se equivocó en las conclusiones. Perdón, tuvieron unas conclusiones con un 1% de error nada más. Hay que entender que también esto habla de un perfil de examinador, todos de la misma escuela, todos trabajando bajo un mismo régimen de formación y laboral, ¿no? Que era la policía de Australia y Nueva Zelanda. La siguiente artículo técnico que voy a citar es uno de Morton, un análisis de las nuevas fotocopias, o de las fotocopias más nuevas, de las fotocopiadoras más nuevas, perdón, que fue publicado en 1989, y esto lo quiero mencionar, hasta aquí veníamos hablando de evaluaciones de aptitud de los peritos. ¿Son competentes los peritos para evaluar las fotocopias o las firmas que se presentan en fotocopia? Bueno, 3 investigaciones demuestran que sí, que somos competentes, que tenemos competencia, tenemos habilidades y que podemos examinar estas producciones y alcanzar una fiabilidad casi similar a cuando analizamos firmas en original. Y en este caso voy a introducirme en otro tipo de artículos que tienen que ver con lo que mencionaban los del Piquia, esos pequeños detalles que uno analiza en la fotocopia. ¿Qué pasa cuando la fotocopiadora reproduce escritos? ¿Qué tipo de elementos se están perdiendo y qué tipo de elementos la fotocopiadora está incorporando como artefactos a esa producción, que pueden confundirnos a nosotros cuando estamos evaluando un escrito en calidad de fotocopia? Y este es un escrito publicado en 1989 por esta colega norteamericana, y ella, en este caso, es muy interesante. ¿Por qué? Porque es algo que comentábamos con Rodrigo, el colega mexicano, en una charla anterior. Él decía, y si se incluyeran artefactos, y él tiene razón en eso, se incluyen artefactos, es decir, modificaciones a la escritura, que pueden malinterpretarse. Y esta es una investigación que da cuenta de ello. Por ejemplo, se detectaron y distinguieron las firmas auténticas de las falsas, incluidos los calcos. Es decir, los examinadores en esta investigación tuvieron una buena performance como las investigaciones que mencioné antes. Pero se detectó que algunas fotocopiadoras tuvieron problemas al fotocopiar firmas realizadas con tinta azul pálido. Es decir, cuando fotocopiaban firmas con tinta azul pálido, no tenían una buena performance las fotocopiadoras. Ningún artefacto se añadió en las fotocopias que pueda ser confundido como indicador de falsificación. Esto es lo que mencionaba recién, de lo que decía Rodrigo. Y las falsificaciones se reprodujeron mejor, pues tenían una presión más alta y homogénea. Esto es muy interesante, vamos a verlo acá en una imagen. Miren acá. Esta es una original auténtica en tinta azul, y esta es una original, una imitación original, es decir, en bolígrafo de punta de fibra negra, o con tinta negra. Y en este caso, miren la imitación, tiene más presión que la original, y cuando es reproducida por la máquina Royal o por la Xerox, se reproduce muy bien. En cambio esta, miren acá la calidad de la Royal, un poquito mejor que la auténtica, pero miren la Xerox, muy deficiente la impresión, es decir, en este caso el trazado queda muy alterado en relación a lo que era el original, y esto va a dificultar el estudio. Otro estudio que lo citan mucho los norteamericanos es para analizar la calidad del trazado o la calidad de la línea, porque es un elemento de mucha importancia. Ya desde Osborne se menciona este elemento. Es una evaluación de la calidad de la línea en las firmas en calidad de fotocopia. Esto está disponible en internet, es Lindblom y Dawson, los dos son de Canadá y es de 1998. En este caso, en esta investigación participaron expertos de Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Se enviaron una firma en fotocopia junto a muestras indubitadas en la original, es decir, por correo. Y se evaluó la calidad del trazado, la presencia de temblores, indecisiones, levantamientos del útil, retoques, rasgos iniciales, finales romos y cambios abruptos de dirección. Es decir, la tarea era la siguiente. Cuando el perito analizaba la firma en fotocopia, podía detectar en la fotocopia la presencia de todos estos elementos en los mismos lugares que cuando analizaba la firma en original. Esa era la tarea que tenía que hacer el perito. Es decir, describir dónde estaban los levantamientos en una y otra muestra y después comparar si hizo bien el trabajo. Esto es muy importante porque muchos de estos indicadores son indicadores de imitaciones.
Se distinguieron con precisión en fotocopias de calidad media, las similitudes y diferencias en las características de calidad de la línea entre la firma fotocopiada cuestionada y las muestras indubitadas. Es decir, los peritos pudieron ubicar en las fotocopias los mismos lugares donde estaban los temblores, los retoques, los rasgos iniciales, finales romos, cambios abruptos de dirección, indecisiones, etcétera, etcétera. ¿Hubo algunos errores? Sí hubo algunos errores. Algunos peritos confundieron algunos estriados y descargas de tintas presentes en los originales y en las fotocopias las evaluaron como levantamientos del útil, retoques o indecisiones. Es decir, comportamientos naturales del bolígrafo los interpretaron como comportamientos de, se podría decir, un comportamiento de imitación. Levanto el útil, veo dónde estoy, sigo. Retoques, indecisiones, etc. Hay que entender que esta investigación no aplica para fotocopias de baja calidad, pues se hizo con fotocopias de calidad media. Otra investigación que habla sobre este tópico es esta investigación de Frost y Bell, que está publicada en ASCD. Yo simplemente tuve acceso al resumen, es un antecedente del 2007, y acá lo que hablan ellos es el impacto que tienen el vidrio de la fotocopiadora en incorporar a veces defectos o artefactos muy cercanos a la escritura y que te pueden confundir al perito en interpretarlos como que son comportamientos escriturales y no defectos de la máquina fotocopiadora. Recuerden que ahora las fotocopiadoras pueden trabajar de dos maneras. Se incorporan por el vidrio, la fotocopia, para hacer el vidrio se pone el original y se hace ahí, o si no el original se pone por el alimentador. Ellos lo que evaluaron son las dos vías de acceso de la hoja y valoran dónde se producen los defectos y cuál es la diferencia entre uno y otro, porque puede ser que con la misma fotocopiadora se utilice el alimentador que está acá y no se incorporan los defectos que están en el vidrio de acá. Así que eso es muy interesante y una investigación que me gustaría tener acceso, ya se la he pedido a un colega de Estados Unidos porque es una investigación que merece atención. Y habla sobre lo que mencionaba Rodrigo, del peligro de los artefactos en las fotocopias, el peligro de los defectos que incorporan las fotocopias y que pueden distorsionar el análisis de una escritura. Y esta investigación, que para mí es muy buena, que contradice en algunos puntos la investigación de Dawson y Lindblom, que es de un equipo turco que está publicado en el año 2018, está disponible en internet, en inglés, y ellos analizaron firmas de 50 personas que fueron fotocopiadas con 9 fotocopiadores diferentes. Y se realizaron hasta una quinta generación de fotocopia. Es decir, la quinta generación sería, yo tengo el original, le hago una fotocopia, esta es la primera generación. A esa primera generación le hago una fotocopia, es la segunda generación, le hago otra fotocopia, la tercera generación, y así, así, así. Es decir, la quinta generación es la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Es decir, tenían un cuerpo de estudio de 2.250 fotocopias de firmas. Y el propósito de la investigación era evaluar únicamente la calidad del trazado, es decir, cómo se comportaba el trazado cuando se fotocopiaban estas firmas. Y aparecieron en las copias elementos no presentes en los originales. Qué importante esto, que es lo que mencionaba Rodrigo, que ponía atención en eso y que yo en ese momento le decía, hay una investigación que habla de eso, es cierto, pero hay que ver luego si estos detalles, como dicen los del PICIA, son los que terminan impactando en la evaluación general de los elementos. Recordemos que nosotros hacemos una evaluación por elemento y después una evaluación donde asociamos elementos entre sí para luego hacer una evaluación más integral. Es decir, son 3 pasos que hacemos con los cuales cognitivamente luego desarrollamos una evaluación integral y nos aproximamos a una conclusión. Pero ¿qué defectos vieron que producían las fotocopias? Adelgazamiento de la línea, aumento del grosor de la línea, el efecto serrucho o irregular en el trazado, que eso se ve en muchas fotocopiadoras, el acoplamiento de trazos y quiebres en la línea del trazado. Vamos a ver algunas imágenes, ustedes pueden verlas todas y descargarlas de internet, pero miren, acá tienen original en tinta azul,
Acá vemos un estriado, se puede ver entonces la dirección del movimiento, como viene así, 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 así. Y pueden ver que aquí ya el estriado se perdió. Y miren, primera generación de fotocopia, esta es la fotocopia de esta de esta, esta de esta, y la generación de quinta es la fotocopia de esta. Y miren lo que pasó con este trazo grueso que hay acá, cómo aquí se fue afinando. Y además miren en el óvalo cómo se fue quebrando esto, lo que acá, cuando acá hay un pleno total, acá se quebró totalmente. Es más, este quiebre ya aparece en la primera generación de fotocopia. Este es un artefacto o una distorsión que incorpora la fotocopia en el comportamiento de la calidad de la línea o la calidad del trazado. Acoplamiento de trazos, miren ustedes acá la L, cómo termina en la quinta generación acoplándose. Es algo a tener en cuenta eso. Acá, un defecto de un trazado típico del bolígrafo. Miren cómo se termina acoplando aquí, en la quinta generación, al trazo pleno y cómo se engrosó todo el trazo, ¿no? Esto es muy interesante. Se producen, se incorporan distorsiones, se incorporan artefactos, pero hay que ver si esos artefactos luego van a terminar incidiendo en lo que es la interpretación general de las evidencias que uno ha relevado. Este también es muy interesante. Una de las cuestiones que me planteaba Rodrigo, vos podés analizar una fotocopia el movimiento, digo, en algunos casos se puede, en otros casos no. ¿En qué casos no? En los casos donde están acoplados los trazos. Ahí ya es adivinar y no seguir. Pero en este caso, miren, en el original se puede ver cómo viene el trazo y cómo sigue. En la siguiente, en la primera generación de fotocopia, también se puede ver. Acá también se puede ver, ya acá un poquito menos, pero en la última, miren, el acoplamiento de trazos. Si yo tengo una quinta generación de fotocopia, cómo se han acoplado todos los trazos y cómo a mí me impide evaluar cómo se ha producido el movimiento que ha dado forma a esa letra, es decir, la génesis del movimiento y evaluar si hay una similitud o no con esta. Si yo tengo que cotejar esto con esto, y bueno, ¿qué es lo que puedo cotejar? Y de acá casi nada. Se complica mucho el análisis de muchas particularidades. Finalmente, para terminar un poco con esta revisión, quiero comentar dos investigaciones que tienen mucho que ver con nuestro trabajo, no fueron orientadas para evaluar la performance de los peritos, pero sí creo que tienen un impacto en eso. Es como una conclusión lateral, no buscada, que tuvieron los expertos. Una es esta investigación de Sargur Srihari, Individualidad de la Escritura, que es del año 2002, está disponible en internet. Aquí participaron 1.586 escritores de 5 estados de Estados Unidos. Cada escritor produjo 3 muestras de un mismo documento con 156 palabras, es decir, un total de 468 palabras, creo que da eso. Las muestras se escanearon y se analizaron por software. Es decir, ¿qué es lo que buscaba Srihari con este software? Es escanear las muestras y que el software con ese escaneado pudiera distinguir en todo el grupo de escritos, imaginen ustedes, son casi 500 palabras, no, perdón, 3 muestras de 1.586 escritores serían casi 4.500, 4.800 papeles, documentos. ¿Qué hicieron? Los mezclaron todos, los escanearon y luego el software Cedar Fox lo que empezó a hacer es tenía que agruparlos. Es decir, ¿cuáles eran las agrupaciones que tenía que hacer? Agruparlos en cuanto al vínculo autoral. ¿Cuáles de esos 4.800 documentos habían sido realizados por 1.586 escritores? Es decir, tenía que hacer 1.586 discriminaciones, separarlo, y que cada grupo de escritor tenga solamente 3 documentos. Bueno, el software pudo hacerlo y pudo establecer una precisión del 98%, y si se evaluaran microelementos, dice Srihari, se acercaría a un 100%. Lo importante de esto es que esto fue realizado por una máquina y sobre documentos escaneados, ¿no?
Pero esta investigación fue criticada por Michael Sachs en el 2003 y él decía que había una deficiencia en esta investigación. Esta investigación está citada por los examinadores forenses de Estados Unidos como uno de los fundamentos que hay detrás de la individualidad de la escritura, para demostrar que la escritura es individual. En una población de 1.586 personas se pudo demostrar que la escritura es individual. Pero Ricciari dice que la población es muy extensa, que el tamaño de la muestra también es extenso y que no se involucraron a expertos humanos. Entonces él sugiere realizar otro estudio. Sugiere que la población sea gente que haya crecido en el mismo barrio, que haya ido a la misma escuela y haya aprendido con el mismo sistema caligráfico y maestro. Toma la posta Marie Durin en el 2013 y realiza este estudio, que es muy interesante, que está disponible en el NIST para descargar el video y para el estudio también el PowerPoint. Y ella, entonces, las deficiencias que marcó de la investigación de Ricciari, las que marcó Sachs, toma esa posta y dice, bueno, yo voy a ir a mi escuela, voy a sacar escrito del registro, le voy a pedir a la gente, a mis compañeras del colegio que escriban una carta y se las voy a dar esas cartas a los examinadores de documentos para ver si pueden decirme quién escribió tal carta y tal otra. Y en este caso, todas las personas que participaron aprendieron a escribir con el método Palmer, todas pertenecían a la misma escuela, todas tenían la misma edad, había algunas monjas que eran las monjas que les enseñaban a escribir, pero todas pertenecían a la misma comunidad educativa y participaron examinadores forenses. Y se redujo el texto, en vez de tener 156 palabras, tenía 86 nada más. Miren qué importante, Marie Durin necesitaba examinadores de documentos, entonces ¿qué hizo? Le pidió colaboración a otros colegas y como vivían en distintos lugares de Estados Unidos, los colegas no les podía mandar los originales, porque tampoco tenía para mandarles a todos, y quería terminar su estudio, entonces hizo fotocopias e imágenes. A los colegas les daba fotocopias e imágenes, y todos pudieron analizar y hacer una discriminación correcta de las escrituras y alcanzar una puntuación media del 98% de precisión. Es decir, solamente hubo un margen de error del 2%, realizado por examinadores forenses sobre fotocopias y sobre imágenes. Ustedes, yo no puse ejemplo acá, pero las letras son muy similares entre sí, porque todos aprendieron a escribir con el mismo sistema caligráfico. Pueden ver el ejemplo aquí en este PDF, pero es muy importante saber esto, que los examinadores, analizando fotocopias e imágenes, pudieron hacer la discriminación correcta e individualizar quién escribió tal carta y quién escribió tal otra. Y miren ustedes, cuando los peritos actuaron con un revisor de pares, es decir, con un compañero, la tasa de exactitud fue del 100%. Es decir, eso nos da también otra señal. Si vamos a trabajar en identificación de manuscritos, trabajemos con un compañero, una compañera que revise, que analice con nosotros a la par los casos y que tengamos opiniones independientes y que luego las compartamos para ver si hay una opinión común sobre el tema que estamos analizando. Esta investigación me parece fantástica. Marie Durin en la ponencia que está en el NIST la cuenta muy bien, la pueden ver. Y si no, pueden buscar en el canal de YouTube que tengo yo, pueden buscar la ponencia de ella, ponen subtítulos y aparecen los subtítulos. Es una ponencia muy divertida y ella cuenta todos los entretelones que tuvo que hacer para que primero para hacer el cuerpo de escritura, la gente no entendía para qué querían esas cosas, pero es muy interesante. Y ahora sí, la última. Interesante, no estuvimos hablando de escritura no original, porque las fotocopias son esto. Y hoy en día, en Estados Unidos, si vos querés evaluar la competencia, para ver si sos apto para analizar manuscritos, ellos recurren a test o pruebas de aptitud que son vendidos por una compañía independiente, autónoma, que no tiene vínculo con ninguna entidad gubernamental, ni con vínculo con ningún perito privado, y entonces vos querés decir, che, yo soy apto para analizar manuscritos, tengo una buena tasa de precisión. Bueno, ellos te venden un test y en este test te lo venden en dos formatos, en fotos o en descargables digitalmente. No te dan originales para analizar. Es decir, uno está evaluando que es un experto en análisis de manuscritos mediante el análisis de fotos o imágenes digitales.
Y fíjense ustedes, esto tiene que ver con una investigación que hizo Ostrom, Holmes y Barton en el 2010, y ellos lo que querían comparar era si estos tests de aptitud, estas evaluaciones de competencia online, eran lo mismo que las evaluaciones de competencias analizando materiales originales, es decir, si los peritos alcanzaban la misma precisión. Y fíjense, ellos lo que hicieron fue lo siguiente: desarrollaron un método de evaluación de competencias profesionales online, es decir, te remitían un PDF con las firmas y vos ibas viéndolas, ibas diciendo esta firma es falsa, esta firma es auténtica. En este caso participaron 14 firmas indubitadas y 50 cuestionadas. 8 eran auténticas y 42 falsas. Participaron 32 examinadores forenses de manuscritos y 32 personas sin conocimientos de análisis de manuscritos. Y los resultados de este test online se compararon con el estudio del laboratorio de la Universidad de La Trobe realizado con las mismas muestras, pero en original. Pero en original. En los resultados entre los examinadores forenses de manuscritos no hubo diferencias significativas entre los resultados obtenidos en el examen online y con las muestras en original. Es decir, los expertos que participaron en el test online alcanzaron las mismas conclusiones que los periodistas que analizaron las firmas en original. Y, por supuesto, los examinadores obtuvieron una mejor performance que las personas que no tenían conocimiento de análisis forense de manuscritos. Es muy importante esta investigación, creo que plantea también esto, el hecho de que no tener una opinión a priori, no decir no se puede, no se debe, sin antes experimentar. Y eso es lo que yo veo, que tenemos como dos corrientes. Una corriente que se fija mediante opiniones, mediante dogmas, y después tenemos una corriente, una comunidad forense que va por el tema de las investigaciones, de jugar un poco, de divertirse, de experimentar y saber realmente si tenemos competencias forenses para evaluar esto. Creo que es muy importante lo que menciona del pique, ¿no? Esto también me hace replantear un poco, como perito, cuáles son los elementos que tienen valor identificatorio real cuando hacemos un vínculo autoral. Porque como dice del pique, es cierto, se pierden detalles en la fotocopia, se pierden detalles cuando uno escribe también un grafiti o una leyenda con un lápiz, un lápiz de grafito o un lápiz de estos, ¿cómo se llama?, de punta de fieltro, es decir, se pierde información. Pero esa información es relevante. ¿Qué es lo que vale realmente en la identificación de manuscritos? Yo descreo totalmente de todas las que son las escalas fijas de elementos de valor escritural, como pueden ser los elementos invisibles. Es cierto que uno se puede presuponer que aquellos elementos que poco se ven son los más difíciles de imitar, pero igualmente no hay una evaluación estadística de cuáles son los elementos que más valor tienen al momento de hacer una identificación de manuscritos. Es un tema para discutir, otro tema para discutir, pero creo que sí es interesante. Yo cuando analizo fotocopias, que es un tema que hablaba con Rodrigo el otro día en la discusión que teníamos en el debate, mejor dicho, es cierto, yo analizo fotocopias, no tengo ningún problema en analizarlas, pero también me pregunto qué estoy haciendo en cuanto al vínculo autoral, qué elementos tienen valor realmente. Y yo creo que tiene que ver todo con una estrategia modular. No es ya pensar en la conclusión, sino ir de a poco avanzando sobre la identificación de manuscritos. Creo que la forma es importante porque nos va desplegando hipótesis de trabajo a futuro. Muchos descreen que la forma sea importante, para mí es importante porque es la primera pregunta que uno se hace, ¿no? ¿La forma es similar o no es similar? Es lo primero que uno ve. Entonces, no pasarla por alto esa pregunta, sino que puede ser un principio interesante para después desplegar otras preguntas, ¿no? Pero bueno, lo del pique me parece que es fundamental, que lo plantea a modo de enojo. Yo hablo en singular, son 3 los que escriben el libro, pero lo plantean a modo de enojo, como diciendo, tendrán valor esos detalles para nosotros, pero bueno, es cierto, ¿cuáles son los elementos que valoramos de manera integral para que tengan valor para establecer un vínculo? Y bueno, yo creo que es eso, una valoración integral, y no simplemente detalles sueltos o detalles que están perdidos por ahí. ¿Con todas las conclusiones se van a alcanzar conclusiones categóricas? No, con todas no, es imposible.
perdón, con todos los procesos de identificación se alcanzan conclusiones categóricas, no sucede eso, ni aún cuando son originales. No tiene por qué suceder eso en las fotocopias. Y por supuesto, como van a ver ahora, yo estoy en contra un poco de eso de conclusiones categóricas. Generalmente acá en Córdoba, cuando los peritos realizan conclusiones sobre fotocopias, establecen conclusiones con los mismos conceptos que cuando analizan firmas en original. Es decir, la firma es auténtica, la firma es falsa, se expresan de esa manera aún analizando escritos en calidad de fotocopia. Pero te dicen ellos, si se presentaron los originales, se puede ratificar o rectificar la conclusión. Entonces yo siempre les pregunto, cuando me toca trabajar como perito de control, ¿no? Pero ¿por qué decís que es auténtica si después decís que podés cambiar la conclusión? ¿No te parece ilógico eso, llegar a una conclusión categórica y después decir, la puedo cambiar la conclusión? No es lógico, hay una contradicción ahí. Y esto forma parte de la jurisprudencia de acá de Córdoba, y yo estoy seguro que de otras provincias, ¿no? Si me presentan el original, puedo cambiar mi conclusión. Yo creo que lo importante es hacer otro estudio. Si me dan el original, y haré otro estudio. ¿Por qué tengo que cambiar la conclusión que hice ya sobre la otra previa? En todo caso, no tengo que formular una conclusión categórica. En todo caso, no tengo que formular una conclusión categórica. Y dejar sentado explícitamente cuáles son las limitaciones que tengo para no desarrollar una conclusión categórica. Eso es muy importante. Por ello, en este punto, estoy en contra de este tipo de conclusiones. Yo me adhiero más a considerar a las fotocopias como una reproducción, donde se reproducen imágenes, en algunos casos de excelente calidad, y se reproducen elementos escriturales diversos, no solamente relacionados a la forma, sino también relacionados a la estructura, al movimiento, relacionados a la articulación de la escritura como un proceso completo. Me refiero que cuando uno analiza una firma en calidad de fotocopia, uno puede inferir si esa firma hay una habilidad escritural motora ahí detrás o no, detrás de la realización de esa firma. Y creo que eso sí lo podemos hacer. Y bueno, creo que he mostrado algunas investigaciones que dan respaldo. Por supuesto, no se va a poder hacer en todos los casos, eso estoy seguro que no. Pero sí creo que es factible analizar fotocopias y esta es la manera en que yo me expreso. En la fotocopia dubitada se reproduce una firma con un diseño formal estructural que posee afinidades con las improntas indubitadas en la fotocopia dubitada se reproduce una firma con un diseño que posee discrepancias con las improntas indubitadas y en la fotocopia dubitada se observan evidencias de un montaje de edición, si se observaron. En la fotocopia dubitada no se observan evidencias de montaje de edición, pero no es posible afirmar con categoricidad que la fotocopia analizada no sea el producto de una maniobra de esa naturaleza. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Tenemos que tener en cuenta eso. En los casos de fotocopia expreso las dos conclusiones, una y la otra. Pero siempre planteo las denominaciones y siempre aclaro en la conclusión qué es una fotocopia. Si tengo que describir acá la fotocopia, la describo con un número que tenga, etc. Pero sí o sí pongo que es una fotocopia en la dubitada porque generalmente los abogados, los jueces se llevan las conclusiones. Así que es importante que quede explícito que yo analicé fotocopia. Bien, hasta aquí serían los aportes que tengo. Yo quería mencionar que esto no es una revisión completa. He dejado de lado muchos libros, principalmente de habla inglesa, porque también tienen opiniones dogmáticas los ingleses, y sería reiterar muchos de los puntos que por ahí he mostrado con la literatura en español, ¿no? Creo que el paradigma está cambiando, que han aparecido escuelas que se animan a plantear si somos competentes o no en cada una de las tareas que realizamos. Dividir las tareas, diferenciarlas y evaluarnos nosotros como peritos para ver si tenemos una metodología fiable, una terminología adecuada para expresarnos y también si arribamos a conclusiones que puedan ser revisadas y revisitadas por otros colegas que llevan adelante la misma metodología. Me parece que es importante que comenzar también nosotros con eso, animarnos a hacer investigaciones en donde nos evaluemos
donde nos evaluemos como expertos forenses de documentos, expertos forenses de manuscritos. Así que bueno, eso es todo, les mando un saludo, espero que les haya gustado la disertación y por cualquier consulta me contactan por mi Facebook, me buscan, LinkedIn, Campus Forense, o si no por WhatsApp directamente. Les agradezco la atención y les mando un saludo, cuídense, bueno, y hasta luego.